llamado? La oración tiene el poder que Dios tiene. La oración tiene el poder que Dios tiene. Por medio de la oración, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos acceso a todo el poder de Dios, a la plenitud de Dios. Vuelvo a decirlo, porque parece que no lo habíamos escuchado antes. La oración tiene el poder que Dios tiene. Eso significa que cuando usted y yo oramos, cuando nos ponemos en oración, en ese momento estamos teniendo acceso a todo el poder de Dios. Bendito sea el Señor por eso. Pero resulta que para experimentar el poder de la oración, para experimentar la posibilidad de accesar a todo el poder de Dios, se necesita hacer algo muy sencillo y simple probablemente. ¿Qué cree usted que se necesita hacer para experimentar todo el poder de Dios? Para disfrutar de la plenitud de Dios, para accesar al poder de Dios. ¿Qué cree que se necesita hacer? Orar. Tan simple como eso. Y digo tan simple, pero sé que nos resulta difícil a muchos de nosotros. Nos cuesta orar. Es increíble, mis hermanos, que hayan estadísticas que muestran que a los cristianos, a los que se congregan en una iglesia cada semana, es a la gente a la que más le cuesta orar. Sé que no tendría que ser así. Y no estoy aquí hoy para determinar todas las razones por las que nos cuesta orar. Solo debo reconocer que a los creyentes nos cuesta orar. Aunque estoy diciendo, la oración nos da acceso a todo el poder de Dios. La oración nos permite entrar al trono de la gracia. La oración nos permite llegar hasta donde Dios está. Tradicionalmente nosotros tenemos algunos problemas con la oración. Quizá la iglesia tradicional, la religión, la costumbre nos ha permeado la mente y nos han dicho que la oración es la cenicienta de la iglesia. Es esa niña abandonada que todos desprecian. Vamos, que queremos oír la alabanza, queremos oír un buen discurso, queremos que haya un buen programa, pero cuando decimos vamos a orar, Dios sabe que quiero. Y luego a veces nos ponemos a orar y empezamos a pensar en la olla de frijoles, ¿verdad, hermanas? En todo lo pendiente. Así como que, Señor, mira, pues yo tenía mucho que decirte, Señor, pero tú sabes que tengo que ir a atender los oficios domésticos, Señor. Ahí vengo al rato. Y al rato se convierte en un día, en 2 días, en una semana, en un mes. Otros nos han dicho que la oración es una disciplina. Pero ¿sabe cómo es eso de la disciplina? ¿Cómo lo entiendo? Como cuando uno llega a un acto protocolario, a un acto académico, por ejemplo, y al inicio del acto académico se entona el himno nacional. Todos hemos estado en algo así. Pero después de que se cante el himno nacional, pregunto, en el resto de la ceremonia, ¿para qué sirve el himno nacional? Para nada. Ya no se canta, ya no se menciona, ya no se hace alusión a él. Parece que a veces nos han enseñado que la oración es así, es una disciplina. Ora en la mañana, vaya Señor, ya estoy orando, por favor bendíceme, ayúdame en este día. Listo, ya cumplí, Señor, vamos, démosle. La oración no es una disciplina en ese sentido. Otros pues nos han enseñado que orar es pedirle a Dios.
Y pedirle a Dios como definición sobre la oración, hermano, sería quizá lo más escueto que podamos tener. Claro que a través de la oración nosotros podemos pedirle a Dios, pero orar no es solo pedirle. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ay, Dios, hermano. Necesitamos café. Pedirle no es el todo de la oración. La oración, claro, nos permite pedirle a Dios, pero no es todo. Así que digo, tradicionalmente estos conceptos y otros por ahí que hay se han metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón y han provocado entonces que no veamos el poder que la oración tiene. ¿Y qué poder tiene la oración? Tiene todo el poder que Dios tiene. La oración tiene todo el poder que Dios tiene. Cuando oramos tenemos acceso a todo el poder de Dios. ¿Se da cuenta entonces que la oración es más que pensar que es la Cenicienta, que es un programa aburrido de la iglesia? Se da cuenta que la oración es entonces más que una disciplina y mucho más que pedirle a Dios. La oración, mis queridos hermanos y hermanas, es un recurso divino que muchos de nosotros no usamos. Insisto, la oración es un recurso divino. No es algo nuestro, no es algo que usted y yo hayamos alcanzado o logrado. No, es un regalo de Dios, es un recurso divino, es algo que Dios nos ha otorgado a sus hijos y a sus hijas, pero lamentablemente muchos de nosotros no usamos ese recurso. A veces nos pasa, hermanos, como una familia que en las montañas no tenían electricidad. Y un día la empresa eléctrica llega hasta ese lugar donde estaba la familia sin electricidad y les instalan la electricidad. Pasaron algunos meses y la gente de la empresa eléctrica se dio cuenta que aquella familia que por tantos años no tuvo electricidad, el consumo que tenían era demasiado bajo. Algo estaba pasando. La empresa se inquietó de tal manera que fueron a visitar a la familia. Recuerde que es una anécdota, ¿verdad? La empresa nunca hace eso, ¿verdad? Fueron a visitar a la familia para averiguar qué pasaba, por qué están consumiendo tan poca electricidad. Entonces la familia los atiende y les dice: no, nosotros sí usamos la electricidad, sí usamos la luz. Y les preguntan: ¿cómo la usan? Cuando ya llegan las 6 de la tarde encendemos la luz para poder prender todas las candelas y luego la apagamos. Yo me temo que algunos de nosotros en la oración andamos con candelas. Uy, qué callados están, hermanos. La oración es un recurso divino que muchos de nosotros no estamos usando. Orar es más que hablar con Dios, hermano. Es que hemos reducido la oración a conceptos tan básicos que se nos olvida que la oración tiene el poder que Dios tiene. Cuando usted ora, hace más que hablar, hace más que pedir. Cuando usted ora, Dios, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, le da acceso al trono de la gracia. Hermano, hay todo un mundo, un ambiente espiritual que se mueve. Hay puertas espirituales que se abren cuando usted ora. Porque la oración tiene el poder que Dios tiene. Podemos leer en el Salmo 25:14: la intimidad o la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer, a ellos les dará a conocer su pacto. La comunión íntima, la comunión cercana, la comunión estrecha, la comunión personal
De este salmo podemos deducir fácilmente que la oración, mis queridos hermanos, es el método de Dios para revelarse a nosotros. Lo digo de otra manera: cuando usted ora, Dios se revela a su corazón. ¿Quiere conocer usted a Dios? Ore. Ore. ¿Quiere saber lo que piensa Dios? Ore. Ore. ¿Quiere saber la voluntad de Dios? Ore. Ore. Porque la comunión íntima de Jehová está con los que le buscan. Y a esos que tienen comunión íntima, lo digo de esta manera, a esos que oran, a esos que buscan a Dios en oración, el Señor se les revela, el Señor les da a conocer su pacto. De este salmo aprendemos que la oración es la forma en la que podemos estar siempre más y más cerca de Dios. Yo les he contado a ustedes cómo hace muchos años estábamos en un tiempo de ayuno en una iglesia. Y pues ya había pasado, no sé cuántas horas habían pasado, pero el Señor estaba ahí, el ambiente estaba adecuado para adorar, para seguir orando. Y por ahí uno que ya estaba cansado, digo yo, pues se levanta y dice: hijos míos, dice el Señor, ya les di suficiente el día de hoy. Nunca será suficiente. ¿Y sabe por qué no será suficiente? Porque el Señor es la fuente inagotable. ¿Está conmigo? El Señor es la fuente inagotable. Nunca será suficiente. Por mucho que usted me diga: pastor, pero yo ya conozco a Dios, pero yo ya he visto los milagros de Dios, pero yo ya he visto. No importa cuánto usted haya visto y haya recibido del Señor, si usted ora, hermano, si usted sigue orando, usted va a seguir conociendo más y más al Señor. Porque la oración, hermano, es el método por el cual cada día podemos estar más y más cerca del Señor. Y me alegra saber que el Señor no nos va a decir: hasta aquí, después de la línea amarilla, de ahí para atrás, la fila. No, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro. Tener una relación íntima con Dios, hermanos, no es un concepto vacío, que es de lo que nos habla este texto. La comunión íntima de Jehová está con los que le buscan. Tener esa comunión no es un concepto vacío. Esto se refiere a tener una conversación continua, a tener una experiencia real, una experiencia tal que produce cambios. Y por ahí, mis hermanos, también a veces nos equivocamos, porque a veces nos acercamos a orar para que el otro cambie. Pero permítame decirle esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, cuando oramos, el que cambia es el que ora. Él es el primero que cambia. Pero como estamos acostumbrados que la oración solo es para pedir y pedir y pedir, no disfrutamos del cambio que se da cuando oramos. ¿Y por qué cambiamos cuando oramos? Porque estamos más y más cerca del Señor. Moisés no se dio cuenta que cuando él estuvo allá en el monte Sinaí orando y hablando con el Señor, y él descendía, él no se dio cuenta que su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? Porque estuvo delante del Señor. El pueblo de Israel dice que le tuvo que poner ahí un mantito en la cara para que no resplandeciera tanto, porque cuando oramos, la oración cambia al que ora. La oración tiene el poder que Dios tiene. ¿Por qué la oración tiene el poder que Dios tiene? Vea, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Eso significa siempre. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 8 dice: orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando oramos, mis hermanos, ejercemos autoridad, no nuestra autoridad. Cuando oramos, ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado.
¿Y por qué Dios nos ha dado autoridad? Porque hemos tenido comunión íntima con Él. Salmo 25:14. Esto no pasa en el aire. Orar es más que tener una disciplina de hablar con Dios. Orar es más que ir a un programa de la iglesia aburrido, el programa más aburrido de la iglesia. Orar, mis hermanos, es ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Porque cada oración que nosotros hacemos debe promover la voluntad de Dios. Por eso hay que orar, y siempre hay que orar en todo lugar. Al inicio de mi ministerio yo tuve una lucha al ir a orar por un enfermo que estaba ya en agonía. Y pensé, ¿qué debo orar? Señor, llévatelo, mira, está sufriendo, pobrecito. ¿Eso es lo que debo orar? Pero luego descubrí en la Biblia que la Biblia me dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Así que hasta el último aliento de aquel hombre yo tenía que orar para que el Señor hiciera su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que recibamos salud y sanidad. Pero es que ya los doctores dicen que se va a morir, sí, pero yo no voy a orar por la voluntad de los doctores, yo voy a orar por lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que Dios tiene siempre la última palabra. Orar sin cesar, orar en todo lugar. Por eso es que la oración tiene el poder que Dios tiene, y Dios nos da ese poder para que oremos siempre. No se trata, claro, de quizá estar aquí en el templo las 24 horas del día orando, pero se trata de mantener una vida de comunión con Dios frente a cada circunstancia, a cada situación de la vida. Orar siempre y orar en todo lugar. He dicho esto antes, a veces a mí me preocupa que vemos en los lugares públicos a la gente levantando la voz para decir cualquier barrabasada, y nosotros cuando oramos en público, ¿cómo oramos? Cuando oramos en un restaurante, ¿cómo oramos? Ni los que están en la mesa saben que estamos orando. Los pobres niños tienen que va de reojo de ver, ya habrá terminado de orar mi papá. ¿Qué tal si hasta en el restaurante nosotros levantamos también nuestra voz? Señor, gracias porque has provisto para los alimentos y has provisto para que hoy estemos en este restaurante, y recibimos los alimentos con acción de gracias, con alabanza, porque todo lo recibimos de ti. Ay, no, pastor, puedo hacer sentir mal a alguien. De eso se trata. Porque a veces se nos olvida que debemos ser agradecidos. Orar siempre, orar en todo lugar, porque la oración tiene el poder que Dios tiene. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, la escritura dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero póngale asunto a la siguiente frase. ¿Cómo dice? Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Hemos leído el texto y decimos sí, las promesas del Señor son sí, Él me va a dar lo que le estoy pidiendo porque Él es fiel a sus promesas. Pero lea lo siguiente: las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Los conductores de las promesas de Dios somos nosotros. El canal por el cual llegan las promesas de Dios somos nosotros. ¿Y cómo sucede eso? Cuando oramos. Cuando oramos, estamos usando la autoridad que Dios nos ha dado. Las promesas de Dios son sí, son amén. Pero esas promesas somos cada uno de nosotros quienes tenemos la autoridad para orar y para pedir en esas promesas.
Por eso al orar, hermano, al orar por sanidad, usted tiene que utilizar la palabra del Señor. Y usted tiene que decir: Señor, yo oro con la autoridad de tu palabra, que dice que por tu llaga hemos sido curados. No estoy orando por mi deseo, no estoy orando por mis sentimientos, estoy orando por la autoridad que tu palabra me da. Porque las promesas del Señor son todas en Él sí y amén. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten para que esas promesas se hagan realidad por medio de la oración. La palabra del Señor es nuestra guía para pedir todas esas promesas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2, 8 y 10, la escritura dice: y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Esta es la historia de un momento de la vida de David, cuando David se siente amenazado por los filisteos. Muchas veces pasó eso. Pero entonces David dice aquí el primer texto: él entendió que Dios lo había llamado. Él entendió. ¿Cuántos entienden aquí que somos hijos de Dios por su gracia? A ver, ¿cuántos entendemos que somos hijos de Dios? Y ese es el primer paso. Pero mire luego qué sucede. Y entendió David, sigamos, oyendo los filisteos que David había sido ungido como rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Lección de vida espiritual: el que usted sea hijo de Dios no lo exonera de que el enemigo se levante con luchas, con dardos contra usted. Usted dijo aquí: así yo soy hijo de Dios. David dijo: el Señor me ha ungido, y sus enemigos se levantaron para ir y atacarlo. Pero vea, cuando los enemigos se levantan contra David, dice aquí la escritura: David salió contra ellos. Ahí vienen, yo los voy a atacar. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Yo voy contra ellos. Pero miren lo que sucede en el siguiente versículo. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Note esto, por favor, mi hermano, que es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. David oye que sus enemigos vienen para atacarlo, y él se levanta con todo su ejército y dice: yo voy. Pero algo en el camino, hermano, y usted y yo sabemos quién es ese algo, qué persona es. El Espíritu Santo en el camino le dijo: ¿a dónde vas? Si no te mandas solo. Y entonces dice la escritura que David consultó a Jehová. David ya iba. ¿Se da cuenta usted en el texto? David ya iba de camino. David ya había llamado al ejército para ir a pelear. Pero note la valiosa lección de David en este pasaje. David detuvo todo. David le dijo a su ejército: señores, no vamos más, nos esperamos aquí hasta que Dios nos hable, hasta que Dios nos diga. Y la pregunta de David es incisiva y directa con Dios. Se presenta delante de Dios y le dice: Señor, ¿debo ir contra los filisteos? ¿Debo ir a pelear contra ellos? Sé que alguien podría decir: pero es que ya iba. Pero es que la Biblia dice que donde ponga la planta de mi pie, ahí estará el Señor conmigo. Pero ese a donde ponga la planta de su pie tiene que estar guiado por el Señor. ¿Sabe por qué la oración tiene la autoridad que Dios tiene? El poder que Dios tiene. Porque la oración nos muestra, nos revela la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, somos impetuosos como David. Somos de mecha corta. Apenas llega la situación y ya sacamos el pecho: aquí yo puedo. David salió a la primera a perseguir a los filisteos, pero se detuvo para preguntarle a Dios: ¿debo subir?
David, claro que quería ir a perseguir a los filisteos. David, claro, de seguro él estaba listo. Él se sentía preparado con las armas, con el ejército listo. Pero David se detuvo para preguntarle al Señor: ¿subiré? La oración tiene el poder que Dios tiene, porque nos revela la voluntad de Dios. En Lucas 18, capítulo 18, versículo 4 y 5, que ahora nos lo pondrán allí, el pasaje de aquella viuda que le insiste a un juez injusto. De este pasaje aprendemos que aquella viuda persistió frente al juez injusto, ese juez que no quería hacerle justicia. La costumbre era que en aquel tiempo aquel juez andaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y eso se prestaba mucho para la corrupción. Eso se prestaba mucho para que solamente los que podían pagarle los favores al juez recibieran justicia. Pero cada vez que llegaba al mismo lugar donde estaba aquella viuda, allá estaba aquella viuda. No tenía dinero para sobornarlo, no tenía dinero para exigirle que le hiciera justicia. Solo tenía su persistencia, solo tenía la palabra, la ley en su mano, diciéndole: tú eres el juez, tú eres el responsable de hacerme justicia, tú eres el que puede cambiar las cosas, en ti está la autoridad para cambiar las cosas. Y aquel juez dice, ahí la escritura, que era un juez malo, un juez perverso. Pero finalmente la persistencia de aquella mujer persuadió al juez injusto. Y el Señor nos confronta a nosotros y nos dice: y si aquel juez malo, perverso, injusto fue persuadido, fue convencido por la persistencia de aquella mujer, ¿cuánto más hará vuestro Padre que está en el cielo, que es bueno, que es Padre de misericordia? ¿Cómo no nos dará Él todas las cosas si se las pedimos? La persistencia en la oración trata con nuestra voluntad, pues mientras oramos vemos más la voluntad de Dios que la nuestra. La persistencia en la oración trata con nuestro carácter, pues al pasar más tiempo con Dios, le conocemos y nos vamos pareciendo más a Él, y va surgiendo mucho más las áreas de debilidad en nuestra vida, las áreas donde tenemos que cambiar. Cuando oramos, Él mismo nos va transformando. La persistencia en la oración trata con nuestra fe, porque aprendemos a esperar y a confiar en el Señor. Ya la semana pasada hablamos de esto. Una nota importante sobre la oración para ir finalizando. Por la oración, escuche, por la oración, en ocasiones, Dios nos librará de la aflicción y de la adversidad. ¿Puede decir amén a eso? Por la oración, en algunas ocasiones, Dios nos librará de la aflicción y de la adversidad. Pero también por la misma oración, en otras ocasiones, Dios nos dará la fuerza y el poder para que salgamos victoriosos de la lucha y de la adversidad. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le buscan. Pensando en el lenguaje de moda, digo esto: necesitamos estar conectados con Dios. ¿Cuánto tiempo le dura la batería a su teléfono inteligente? Al mío le dura 10 horas. ¿Y qué pasa cuando se acaba la batería? ¿Sabe qué termina pasando? Se apaga. Se apaga.
porque es necesario que estemos conectados con Dios. Porque si no hay conexión, no hay comunión. Si no estamos conectados, no estamos cerca. A la gente que es importante para usted, usted la llama, usted la busca. Escuche esto, hermano, porque podría cambiar nuestra vida esta mañana. No sirve de nada que Dios sea todopoderoso si no estamos conectados con Él. Por favor, póngalo en su mente y en su corazón. No sirve de nada que Dios sea todopoderoso si de todas maneras no estamos conectados con Él. Es el elefante en la sala. Ahí está. Y no lo vemos. Y no nos conectamos. La oración tiene el poder que Dios tiene. Pero para disfrutar de ese poder hay que orar. Escuche, no orar es como cuando le dan a usted de regalo de cumpleaños una tarjeta. Una tarjeta de 500 quetzales para que se vaya a una tienda de ropa. Y usted, en lugar de ir a gastarse la tarjeta, la cuelga, la enmarca en su habitación. Tan lindo mi regalo, tan bonito mi regalo. Vaya y cámbielo. La oración tiene el poder que Dios tiene. Y cuando oramos, tenemos acceso a todo el poder de Dios. Pregunto, ¿oramos esta mañana? Es pregunta, ¿oramos esta mañana? Póngase de pie conmigo.